días, señor presidente de la SOFOFA, Herman von Willenbrock, señor Cristel Larroulé, director de investigación de la Universidad del Desarrollo, consejero de la SOFOFA, señoras, señores. Como siempre es un agrado para mí estar aquí con ustedes hablando sobre el escenario macroeconómico internacional y nacional. La verdad es que algunas de las cosas que tenía pensado decir, y por lo tanto voy a ser más rápido en ello, ya las dijo el ministro. Como conversamos brevemente antes de que se fuera, mal que mal, los dos tenemos la misma escuela, ¿cierto? El Banco Central de Chile. Bueno, a ver, algunos puntos iniciales. Los mercados financieros globales han sido altamente volátiles en los últimos meses y la verdad es que se espera que esta volatilidad de alguna forma continúe. El escenario global sigue dando cuenta de un debilitamiento del mundo emergente. Ya lo mostró el ministro, el mundo emergente se debilita, si bien sigue creciendo más que el mundo desarrollado se estabiliza. En lo interno, la actividad y la demanda continúan mostrando un desempeño débil, crecimiento, digamos, en torno al 2% en los últimos trimestres. La inflación permanece en niveles elevados, sobre 4%, que es el techo de nuestro rango meta, y se estima que se va a seguir en torno o por sobre 4% por algún tiempo más. Eso lo dijimos claramente en nuestro informe de política monetaria de septiembre y no ha cambiado mayormente desde entonces. Tal como se dijo en el informe de política monetaria, la convergencia de la inflación a 3% requiere de un menor impulso monetario, ajuste que ya comenzó con el aumento de 25 puntos base que hicimos en la reunión de política monetaria de este mes. Con eso en mente, déjenme decirles cuál es la agenda de mi presentación de esta mañana. Primero voy a hablar sobre el escenario externo. Luego, sobre la inflación. Mal que mal, la inflación es nuestro mandato, ¿cierto? El mandato del Banco Central es la estabilidad de la moneda, uno de esos dos mandatos, el otro es el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Así que vamos a hablar un poco de inflación. Y después, también relacionado con ello, política monetaria. Déjenme decirles que la política monetaria en estos tiempos es más compleja que en otros tiempos. Cuando el impulso monetario, que sigue siendo muy grande, voy a dedicarme bastante en mi presentación a eso, que sigue siendo bastante significativo, se reduce algo, como lo hicimos recientemente en nuestra última reunión de política monetaria, en un ambiente en que la economía está creciendo menos que su potencial, ciertamente eso es más difícil de explicar que cuando la economía está en un boom, ¿cierto? Y de igual forma que la política monetaria es relativamente fácil, o por lo menos es claro, los movimientos cuando la economía está creciendo muy poco y la inflación es muy baja. Pero ciertamente que hay un tema inflacionario que nos hace tener una política monetaria que, si bien seguirá siendo muy expansiva, como lo dije, probablemente va a ser algo menos expansivo de lo que ha sido hasta ahora. Y finalmente quiero terminar con escenarios de riesgo. ¿Dónde están los principales riesgos que nosotros vemos hacia adelante en nuestro escenario macroeconómico? Bien, partamos entonces con el escenario externo. El mundo ha ido paulatinamente convergiendo a un menor crecimiento de las economías emergentes y a un afianzamiento de las desarrolladas. Ya lo decía el ministro, ahí está el crecimiento de las economías desarrolladas, viene la crisis financiera global, caen fuertemente, aquí tenemos esa caída fuerte durante la crisis financiera global, se recuperan y después caen nuevamente y empiezan a crecer en torno a 2%. La verdad es que una recuperación modesta respecto a lo que venía viéndose antes, muy fuerte respecto a la crisis financiera global, pero modesta respecto a lo anterior, y de hecho sigue todavía siendo un crecimiento menor que el que se tuvo durante este periodo entre el 2003 y el 2007, que es el periodo que se llama de la gran moderación. Crecimiento relativamente elevado, inflaciones bastante bajas. Pero con todo, las economías desarrolladas se recuperan, mientras que las economías emergentes, que obviamente también sufrieron con la crisis financiera global, aunque menos, se empieza a ver, o se ve ya desde hace un tiempo, una reducción importante de su crecimiento que sigue consolidándose en el último tiempo. O sea, vemos un menor crecimiento en las economías emergentes, básicamente explicado por un menor crecimiento de China. Sí, China sigue creciendo a tasas elevadas, pero obviamente que menos que los 10 o 12% que estábamos acostumbrados a unos años atrás. Hoy ya estamos más bien en el rango de 7% y se espera que se vaya a un rango en torno al 6%. También tiene mucha influencia en esto, por cierto, lo que está pasando en Brasil, en Rusia y en algunos otros países emergentes. América Latina, en general, toda incluida dentro de esta desaceleración.
menos dramático que lo de Brasil, como también lo decía el ministro, pero también con una desaceleración significativa. Como le decía, el mundo emergente de América Latina es el que ha tenido un mayor deterioro, en particular Brasil, es el crecimiento de América Latina, está en torno al 2%, algo menos que del 2% en el último tiempo, esto excluido Brasil, ¿cierto? De nuevo, hay una caída fuerte en la crisis financiera global, se recupera rápidamente, junto con la recuperación del precio de los commodities, después empieza a bajar y hoy día estamos con un crecimiento algo por abajo del 2% para la región, excluido Brasil. Brasil es un caso aparte porque la verdad es que está con una recesión significativa. Para este año se espera un crecimiento negativo de 3%, además de todos los problemas que sabemos que tiene. Con eso América Latina como un todo tendría un crecimiento marginalmente negativo. Brasil representa algo así como un 40% del PIB de América Latina y por lo tanto lo que sucede en ese país es ciertamente importante. Pero no es solo Brasil. Seamos claros, no es solo Brasil. Otras economías de la región también se han visto afectadas, aunque para el 2016 se espera un leve mayor crecimiento. Ahí tenemos Chile, Perú, y ahí tenemos otros países como Colombia, México y Brasil. En todos los países vemos una desaceleración importante del crecimiento acá. Incluso, insisto, si sacamos Brasil. Todos los países están creciendo en el rango del 2 a 3%, después de haber crecido a tasas bastante elevadas en los periodos previos. De hecho, hay una cifra interesante. Si uno toma a América Latina y lo compara con los países que se llama ASEAN 5, que incluye Malasia, Tailandia, Filipinas y otro, Vietnam, y otro que no recuerdo en este momento, nosotros no crecimos muy distinto a esos países, algo menos, pero no muy distinto a esos países entre el año 2004 y el año 2011, durante el año del boom de los commodities, en torno a 5%, me refiero a América Latina en conjunto. No obstante, a partir de entonces la divergencia ha sido mayor. Como les decía, este año América Latina se espera que crezca 0, algo negativo, mientras que esos países, los ASEAN 5, se espera que sigan creciendo al 5%. Así que esta es una desaceleración importante, una desaceleración que incluye a todos los países de América Latina, algunos más, otros menos, pero a todos al fin y al cabo. Obviamente que uno de los factores detrás del menor crecimiento ha sido el fin del superciclo de las materias primas. Tenemos ahí el precio de los metales, pero también vemos algo parecido con la energía y con los granos y cereales. Y todos sabemos que nuestra región, América Latina, es muy dependiente de materias primas. Todas ellas han presentado caídas y caídas significativas. El timing ha sido algo distinto, pero todos han sido disminuciones importantes. Y la baja de los precios ha sido significativa en algunos de los productos más importantes para los países de América Latina, como petróleo, cobre, y algunos otros productos que están ahí como maíz, café, etc. O sea, tenemos una caída importante en términos de intercambio y eso el ministro hablaba del ajuste estructural que ha estado haciendo nuestro país. Eso obviamente está detrás de este ajuste estructural que está haciendo el país en términos de mayor tipo de cambio y en términos de reasignación de factores hacia sectores distintos de las materias primas cuyos precios han caído. Es un proceso, ojo, que tradicionalmente ha sido bastante costoso y doloroso en nuestros países y creo que una de las cosas notables, si bien no se puede desconocer que el crecimiento sigue siendo débil, es que esta vez el ajuste ha sido relativamente benigno en el sentido de que la economía, si bien poco, sigue creciendo, el desempleo se mantiene bastante bajo. Los bancos centrales de la región, con la excepción de Brasil y Colombia, agregaron un impulso monetario importante durante todo este periodo, en particular Chile. Ahí tenemos el impulso monetario de Chile, ¿cierto? A partir del año 2013, nosotros veíamos que se empezaba a producir una desaceleración de la economía y empezamos a reducir la tasa de política monetaria. En ese entonces estaba en 5% y llevamos en un año plazo aproximadamente al 3%. Colombia, como decía, y Brasil fueron algo distinto. Colombia porque el ciclo económico de Colombia fue un poco diferente. Colombia empezó se mantuvo tasa de crecimiento alto hasta hace poco tiempo atrás, luego se ha desacelerado. Y bueno, en Brasil la situación es conocida. Brasil está es cierto que con una economía cayendo, pero con inflación muy, muy por arriba de su meta y con muchas presiones de precios. Sintieron ellos que era necesario hacer un apretón monetario para estabilizar la economía. Pero países como Perú, que están ahí, y México, son parecidos a los de Chile. También durante este periodo han reducido en promedio han reducido su impulso monetario, si bien en el margen
En ambos casos, tanto en Chile como en Colombia, como en Perú, la tasa de política monetaria ha subido marginalmente. México no lo ha hecho todavía, pero ha dicho explícitamente que subirá su tasa de interés una vez que la Reserva Federal en Estados Unidos empiece a hacerlo. En el caso de Chile, ya decía, esto permitió un sano ajuste de la economía, aunque otros países de la región aún tienen temas pendientes. No voy a ir demasiado en este gráfico, el ministro se dedicó bastante a él. Tenemos un ajuste muy significativo en nuestro déficit en cuenta corriente, hoy día es virtualmente cero, que es muy diferente a lo que está pasando en otros países donde los déficits en cuenta corriente son bastante elevados, particularmente elevados en el caso de Colombia, pero también en Perú e incluso en Brasil, que se está reduciendo rápidamente, producto obviamente de la caída de la economía. México ha sido en general una notable excepción en varias cosas durante este periodo. Y también en general, y una de ellas que ha mantenido un déficit de cuenta corriente bastante bajo, si bien sigue siendo, o sea, hoy día es mayor que el de Chile. Rescato lo que dijo el ministro, la caída en el déficit de cuenta corriente de Chile es básicamente inversión. En el margen hay algún aumento en el ahorro, había caído primero, empieza a repuntar, es básicamente inversión. Ciertamente a uno le gustaría que fuera más ahorro y menos inversión, pero el hecho concreto es que se ajustó el déficit en cuenta corriente y esa es una noticia positiva para el país. Nos pone en una buena posición para empezar a tener tasas de crecimiento más elevadas hacia adelante. No requerimos, desde esta perspectiva, ajustes adicionales. Y además esto en un contexto que la deuda pública neta de Chile es muy baja y que se espera que la política fiscal mover ese impulso hacia el 2016, tal como lo ha mencionado el ministro. Ahí están la deuda neta de distintos países de América Latina. No voy a ir más sobre esto, el ministro ya lo puso. Y el saldo fiscal, evidentemente, con esta desaceleración de la economía, con esta caída en los precios de las materias primas, los saldos fiscales en América Latina se han deteriorado. Y eso es lo que nos debe mantener alerta. De ahí, entonces, esta consolidación fiscal de la cual ahora hablaba el ministro de Hacienda, que está empeñado Chile. Yo creo que desde el punto de vista de las perspectivas de largo plazo, lo más sano, prudente, razonable hoy día es pensar que el precio de las materias primas tuvo un superciclo y no va a volver a los niveles anteriores. Con las materias primas nunca sabemos. Tenemos que tener claro que no sabemos demasiado. Son precios muy volátiles y deparan sorpresas de cuando en cuando. Pero creo que lo prudente, lo razonable hoy día es suponer que esto es más bien permanente y por lo tanto hacer los ajustes que hay que hacer lo antes posible. En ese sentido, y quiero ser muy claro al respecto, el escenario base del macroeconómico que nosotros tenemos en nuestro informe de política monetaria del mes de septiembre consideraba, de hecho se nos preguntó antes que saliera el presupuesto, un crecimiento del gasto público de entre 4 y 4,5%. Y por lo tanto, el crecimiento que anunció recientemente la Hacienda de 4,4% está perfectamente en línea con ese crecimiento que nosotros tenemos en nuestro escenario base. Todo lo anterior, junto con una mayor fortaleza del dólar a nivel global, ha llevado a una depreciación de las monedas en América Latina. Este fenómeno de la depreciación de las monedas en América Latina, tengámoslo claro, no es propio de América Latina, es un fenómeno global. El dólar se ha apreciado respecto a todas las monedas, no solamente con respecto a las monedas de América Latina, pero se ha apreciado particularmente fuerte respecto a las monedas de América Latina. Ahí tenemos distintos países, en Brasil la apreciación ha sido muy fuerte, Colombia también ha sido muy fuerte, en México y Perú ha sido algo menor. Perú es particularmente activo en intervenciones cambiarias. México tiene algo de actividad en intervención, menos que Perú, pero todos los países no hemos depreciado. Si aquí pusiera países exportadores de materias primas, también la depreciación ha sido significativa, y en general con el mundo entero. Si el dólar se ha apreciado con respecto al euro, con respecto al yen y a todas las monedas, incluso con respecto al yuan, aunque eso ha sido relativamente marginal. Lo interesante, creo que, y lo he mencionado varias veces, que en el caso de Chile, esta depreciación, Chile, se produce antes que en el resto de los países. El ajuste de precios relativos, nosotros lo produjimos antes, porque nuestro ajuste de precios relativos se empezó a producir, de hecho, el año 2013 y siguió con fuerza durante el 2014. Hay en algunos países de la región que el ajuste se produjo más tarde, empezó a producirse a fines de 2014, o en la segunda parte de 2014, y fue mucho más violento. Quizá el caso más notable de eso es Colombia, que está aquí en verde, y vemos que la depreciación era muy baja hasta mediados de 2014, y ahí tienen una depreciación muy significativa. Pero el ajuste se produjo en todos los países. Creo que una ventaja nuestra es que se produjo antes, producto de una política de flexibilidad cambiaria y además de una política monetaria que imprimió impulso a la economía.
Ahora, la cara no tan positiva del ajuste en el tipo de cambio que era necesario hacer, y que de hecho creo que es el ajuste óptimo, es la inflación, ¿cierto? La inflación ha subido y ha subido en todos los países de América Latina, básicamente, primordialmente impulsada por este aumento del tipo de cambio. Ahí tenemos lo que está pasando, lo que ha pasado en Chile. De hecho, en Chile llevamos 1 año y medio con inflación sobre 4%, que es nuestro borde superior de nuestro rango meta, y por supuesto que no nos tiene contentos. Y algo similar ha pasado, por ejemplo, ahí en Colombia. Colombia, de hecho, está hoy día con una inflación sobre 5%. Y lo mismo ha pasado también en otros países de la región. En Brasil la situación, de nuevo, de alguna forma se escapa de la media, con una inflación cercana al 10%. También hay aumentos de inflaciones importantes. En Perú, que está acá, en Perú la meta de inflación no es 3, es 2. Así que un 4% de ellos equivalen a un 5% nuestro. La notable excepción, de nuevo, al igual que en el caso de cuenta corriente que le mencioné antes, es México, que ha mantenido una inflación baja. De hecho, la meta de ellos es 3% y su inflación actual está por abajo de eso. Así que ese es el lado negativo. Ese es el lado negativo de esta depreciación que era absolutamente necesaria. Quiero explicar lo siguiente. Cuando uno habla de estos ajustes en precios relativos, que era un ajuste necesario, porque es necesario trasladar recursos desde el sector básicamente minero hacia otros sectores transables de la economía, y para eso es necesario este cambio en precio relativo. Y habla sobre el efecto de la inflación de esto es prácticamente inevitable. Y quiero explicar lo siguiente. Uno dice, bueno, pues si hay un cambio en precios relativos, ¿por qué aumenta la inflación, que eso es el nivel general de precio? Básicamente uno podría decir, bueno, aumentan unos precios, que son los precios de los bienes transables, y bajan otros precios, que son el precio de los bienes no transables, entre ellos los salarios, y por lo tanto nos quedamos con la misma inflación de antes. Eso es fácil y es verdad en teoría. En la práctica es extraordinariamente difícil y puede ser muy costoso. Acuérdense que la última vez que este país trató de hacer el ajuste en precios relativos con una caída de salario y en precios no transables fue a principios de los 80. Y la experiencia no fue particularmente positiva. Así que, de alguna forma, es un costo natural que se paga y que obviamente como Banco Central nos preocupa cuando uno tiene estos ajustes fuertes en precios relativos. Ahora, el aumento de la inflación de América Latina, y en eso hay que ser muy claro, no es un fenómeno global. Por el contrario, la inflación en la mayor parte de las economías del mundo, si algo, está muy contenida. Más bien, en el resto de los países del mundo, y si vemos la discusión en los países desarrollados, la discusión en la Reserva Federal, la discusión con el Banco Central Europeo, con el Banco Japón, etcétera, con el Banco de Inglaterra, es de la inflación excesivamente baja. Ellos hablan de desanclaje, pero desanclaje hacia abajo. ¿Cuál es la gran discusión que hay hoy día en la Reserva Federal? Bueno, ¿cuándo se sube la tasa de interés? Se dejó de hacer estímulo cuantitativo hace ya un tiempo atrás, hace un año atrás, ¿cierto? Se dejó de hacer estímulo cuantitativo, la tasa de interés está en 0. ¿Cuándo se empieza a subir esa tasa de interés? La economía está creciendo a tasas razonables, el desempleo está bajo, en torno al 5%, pero la inflación sigue en 0. Y el gran punto de discrepancia es precisamente eso, la inflación. La inflación está en 0. La inflación sigue un poquito más alta, obviamente que en Estados Unidos ayuda bastante que el precio del petróleo haya bajado. La inflación que excluye el precio del petróleo y alimentos está un poquito más alta, pero la inflación efectiva está en 0. Ellos tienen meta de inflación de 2%. Entonces la preocupación es, bueno, si retiramos impulso, podemos quedarnos con la inflación baja por mucho más tiempo, y es por eso que hay economistas importantes que han planteado que no es el momento para empezar a hacer ese ajuste, si bien las opiniones están bastante divididas. Yo diría que en general, ya la vamos a ver, la mayor parte estima que este ajuste va a partir de aquí a principios del próximo año. Entonces aquí tenemos las economías avanzadas con crecimiento cero. En Europa, la discusión del Banco Central Europeo es si da más estímulo no cuantitativo. La tasa está en 0, no hay ninguna posibilidad de que la tasa suba de 0. Y la gran preocupación y el gran debate hoy día es si debiera hacer estímulos adicionales a los que ya está haciendo. Acuérdense que Europa está haciendo estímulos cuantitativos adicionales, está comprando una cantidad importante de bonos mensualmente el Banco Central Europeo. Y algo similar ocurre en Japón. Inglaterra está en una situación más parecida a Estados Unidos, pero ha sido más claro en el sentido de que la verdad es que ha cambiado de opinión, pero hoy día está en una posición que su normalización monetaria va a venir más adelante. Ahí están los datos de América Latina que se ven, como decía, bastante más alto que
la economía emergente y obviamente que es mucho más alto que el mundo desarrollado. En Chile, la inflación se ha ubicado por arriba del rango de tolerancia por ya varios trimestres. De hecho, llevamos 1 año y medio, 6 trimestres con la inflación a partir de acá, ¿cierto?, por arriba de 4%. Como les decía, el aumento de la inflación era esperado, estimamos un fenómeno transitorio, pero también debo reconocer que ha sido más largo, más persistente que lo que se esperaba inicialmente. Entre otras razones, porque la depreciación ha sido más fuerte que la que se esperaba inicialmente, pero también porque hemos tenido un coeficiente de traspaso algo mayor que lo que esperábamos. O sea, hemos tenido una persistencia en esta materia que ha sido algo más fuerte que lo esperado. Y cuando vemos los distintos componentes de la inflación, servicios que están en verde, bienes que está aquí en celeste, el IPC SAE, la inflación subyacente, que hoy día es muy parecida a la inflación efectiva, vemos que la gran diferencia, por cierto, ha sido el fuerte incremento de la inflación de bienes. La inflación de servicios se ha mantenido razonablemente estable, de hecho ha bajado algo. Uno quizás podría haber esperado una mayor baja con una economía creciendo menos que el potencial. No ha bajado mucho. Pero la gran diferencia está en la inflación de bienes. Y eso básicamente tipo de cambio, ¿cierto? Bienes tiene un componente importante, transable, particularmente en la canasta del IPC, y entonces básicamente se explica por eso. La evolución efectiva y las predicciones de la inflación han tenido una constante revisión al alza, producto de la continua depreciación del peso. Aquí vemos esas líneas de distintos colores que se mueven hacia arriba y hacia la derecha, son cómo han ido cambiando las proyecciones de inflación efectiva en el lado izquierdo, las de inflación subyacente en el lado derecho, y aquí abajo vemos que cada uno de esos colores tiene un cierto tipo de cambio. En la medida que el tipo de cambio ha ido subiendo, las proyecciones de inflación, por lo menos para el año siguiente, han ido aumentando. Lo anterior ha llevado a que se haya comenzado un proceso de retiro parcial del elevado estímulo monetario coherente con lo anunciado en el informe de política monetaria. En el informe de política monetaria nosotros dijimos básicamente lo siguiente: vamos a seguir dando impulso monetario importante. La política monetaria va a seguir siendo expansiva, va a seguir apoyando la recuperación de la economía, y eso hay que tenerlo muy claro. Pero probablemente, lo dijimos en ese entonces, el estímulo monetario va a ser algo menor que lo que tenemos hoy día. Teníamos una tasa de interés de 3%, en ese entonces hablamos de 2 o 3 alzas en 12 meses, dentro de un año, es decir, lleva la tasa de 3,50 o 3,75 durante ese periodo, y de hecho, algo de eso ya hicimos en el mes de octubre, recientemente, cuando la llevamos a 3,25. El escenario del informe de política monetaria no ha cambiado, y por lo tanto, si uno proyecta eso, uno debería pensar que en los próximos 10 meses, a septiembre del próximo año, deberíamos tener 1 o 2 alzas más en la tasa de política monetaria. Muy positivo, dentro del análisis, las expectativas de inflación a 2 años se mantienen ancladas en 3%. Para los países que hacemos política monetaria basada en metas de inflación, es muy importante qué es lo que pasa con las expectativas de inflación, y particularmente con las expectativas de inflación a nuestro horizonte de proyección. En el corto plazo, por cierto, que pueden ser volátiles. Si sube mucho el tipo de cambio hoy día, mis expectativas de inflación para los próximos 6 meses van a subir, es natural, y de hecho algo de eso pasó a partir de junio de este año, cuando el tipo de cambio tuvo una nueva escalada. Lo importante es que a 2 años que el horizonte de política se mantenga en 3%, y ello ha sido así. Aquí vemos que las distintas medidas se mantienen ancladas a 3%. A pesar de que la inflación ha estado ya por 1 año y medio en la línea verde por arriba de 4%. Ahora quiero ser claro en esto. Las expectativas de inflación se mantienen ancladas en 3% porque el Banco Central tiene credibilidad de que va a llevar la inflación a 3%. Y porque ha dicho claramente que va a hacer lo que sea necesario para que la inflación esté en el horizonte de proyección en 3%. Por lo tanto, no son cosas independientes. Las expectativas de inflación no están ahí por arte de magia. Están ahí precisamente porque el mercado valora nuestro compromiso con una inflación de 3%. Y de ahí entonces también se explica nuestra reacción de política monetaria. En el fondo es un compromiso claro con el mandato que nos entrega la ley orgánica constitucional del Banco Central. También tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todo esto se da en un contexto en que las holguras de capacidad, si bien negativas, son menores que en otros ciclos de bajo crecimiento. Las holguras de capacidad son la diferencia entre el producto efectivo y el producto potencial. Por lo tanto, una holgura
positiva significa que la economía de alguna forma está operando más allá que su potencial, que está de alguna forma, digamos, sobrecalentado. Una holgura negativa es al revés, que la economía está operando a un nivel inferior que su potencial. La brecha de capacidad es una variable inobservable y por lo tanto se tiene que estimar. ¿Por qué? Porque el producto potencial es una variable inobservable. Yo puedo estimarla de muchas formas, pero al final no la sé. El PIB yo lo estimo, sé cuánto es, ¿cierto? Pero el producto potencial no. Y luego nosotros hacemos distintas estimaciones y ahí entonces que tenemos este rango que está mostrado ahí en azul. Y hoy día el rango, se mide esto en la izquierda, pero está entre 0 y 1,5%, negativo. O sea, tenemos un producto potencial que es superior al producto efectivo. Pero tengamos claro lo siguiente, si vemos los ciclos pasados, vemos que esta brecha de capacidad es bastante menor que la que hubo, por ejemplo, durante la crisis financiera global, e incluso bastante menor que la que hubo a principios de los 2000. Y por lo tanto, nuestra estimación es que los efectos desinflacionarios de esta brecha, en esta oportunidad, no van a ser demasiado significativos. ¿Okay? O por lo menos van a ayudar menos que en otras oportunidades esta desinflación. Acuérdense del episodio 2007-2008. La inflación en esos años fue sobre 7%, 2 años seguidos. Y cayó fuertemente y el 2009 fue menos 1%. Pero el año 2009 hubo una recesión, la economía cayó 1%, el desempleo llegó a 10%. No es la situación actual. En la actualidad tenemos una economía que está creciendo poco, pero que está creciendo con un desempleo que de hecho se ha mantenido particularmente bajo, de hecho en términos históricos sigue muy bajo, y por lo tanto las holguras de capacidad, como mencionaba previamente, no son las mismas. Y es por eso que tampoco el impulso monetario debiera ser el mismo que hubo en esa época. ¿Okay? Tenemos un impulso monetario importante, pero recuérdense que en el 2009 la tasa llegó a 0,5%. En esto hay que ser cuidadoso. Uno realmente ve gente diciendo, bueno, pero ¿por qué no siguen dándole más y más impulso monetario, mal que más la economía está creciendo menos que su potencial? Bueno, si fuera ese el caso, la verdad es que debiéramos llevar la tasa a 0. Pero todos sabemos que no podemos hacer eso porque vamos a tener problemas importantes con la inflación. Bueno, de igual forma, si la economía está creciendo mucho, el 2012 o 2011 o 2012, a lo mejor ese mismo argumento uno lo llevaría a decir, bueno, entonces la tasa debería llegar a 10 o 20%. Sabemos que eso es una locura. Esto es una cosa de ajuste bastante más fino. Lo que trata de hacer el Banco Central es suavizar el ciclo económico. Una política de esa naturaleza lo que lo haría más bien es hacerlo más cíclico, más volátil. La tasa de política monetaria, en todo caso, en Chile es baja y es altamente expansiva comparada con otras economías. Aquí tenemos la tasa de política monetaria real de Chile del último tiempo. La tasa de política monetaria menos la inflación, y vemos que es por lejos la política monetaria que posee más expansividad. Es la que está más abajo, de hecho real es negativa. Pero la verdad es que cuando hablamos de tasa real, en general deberíamos referirnos a la inflación esperada, no a la inflación pasada. Pero incluso si lo hacemos con inflación pasada, incluso si lo hacemos con inflación esperada un año, Chile tiene la tasa de política monetaria real más baja en probablemente todo el mundo emergente, o por lo menos en gran parte del mundo emergente, y también más baja que en muchos países desarrollados. Vemos que estamos ahí con una tasa de política monetaria de menos 0,5% real. La tasa de política monetaria menos la inflación esperada a un año. También eso se ve en las tasas a 10 años, la tasa a largo plazo, donde la tasa en Chile, la tasa de interés en Chile es la más baja en muchos países y de hecho está dentro de las más bajas de nuestra historia. De ahí entonces que cuando se habla del crecimiento débil en Chile, el tema del costo del financiamiento no sea realmente un tema importante. Hoy día estamos con tasas de interés, estamos con una política monetaria expansiva que está estimulando la economía en forma relevante. Muy breve, déjeme irme a los escenarios de riesgo. Brasil es un escenario, es una de las cosas que vemos como escenarios de riesgo. Nuestro comercio con Brasil no es demasiado significativo, pero tampoco es insignificante. Es un 5% de nuestras exportaciones van a Brasil, muchas de ellas del sector manufacturero. Hay inversiones importantes chilenas en Brasil y, por lo tanto, lo que pasa en Brasil es importante para nuestra economía. Hemos tenido un aumento importante en los premios por riesgo, una caída fuerte de la bolsa, un aumento muy significativo del tipo de cambio. De hecho, si uno toma el tipo de cambio bilateral, los que exportan a Brasil, en términos de tipo de cambio han perdido, porque el real se ha depreciado más que el peso chileno. Están con un problema fiscal significativo, están con un déficit primario en torno al 1% del producto y están con un déficit total en torno al 8% del producto, con deudas que no son tan bajas.
Y si pensamos que un déficit de 8% del producto significa entre 8 y 10, de hecho, y que se le está agregando todos los años un 8% más a la deuda. Luego, la situación es grave, además de, por cierto, todos los problemas políticos que vemos todos los días en ese país. En China también el crecimiento ha bajado y existen bastantes dudas de cuál es la magnitud de su desaceleración. Ahí tenemos distintas medidas de actividad en el caso de China y ahí vemos el PIB. Lo interesante es que el PIB está creciendo más que estas otras medidas de actividad que pueden ser indicadores líderes. De ahí que se espere que hacia adelante la economía china crezca menos. No obstante, debo ser claro en esta materia, en las últimas semanas hemos tenido noticias relativamente tranquilizadoras de China, en el sentido que el tercer trimestre el crecimiento fue 6,9%, sorprendió positivamente, y que hay ciertos indicadores que muestran que la economía se podría estabilizar, quizás no en 7, pero entre 6,5% y 7%. China hoy día enfrenta dos cambios estructurales importantes. Uno, este cambio de menor producción, menor inversión a mayor consumo. Lo necesita hacer, necesita transitar ese camino, ¿cierto? No puede ser que un país no puede seguir creciendo indefinidamente con esas tasas de inversión de 50%. Entonces tiene que transitar hacia una situación donde haya menor inversión notable. Pero en China aquí en Chile necesitamos más inversión, por cierto. Allá se necesita transitar hacia más consumo. Es algo que se está produciendo, lentamente, pero que se está produciendo. Tiene que haber un incremento en el sector servicios, por ejemplo, menos en la manufactura, etc. Eso tiene impactos sobre el cobre, que no voy a tocar aquí, otras veces lo hemos tocado. Y lo segundo es una reforma financiera, es una apertura financiera. Que como siempre en estos casos hay luchas entre los reformistas y los no reformistas. Lo que observamos en el último tiempo es que ha habido al menos una cierta ventaja de los reformistas. China acaba de liberalizar su tasa de depósito, que no es menor en términos de la liberalización del sistema financiero. Así que hay algunas noticias que son algo más auspiciosas. La otra, y no voy a detenerme mucho en esto, el tema del comienzo del aumento de tasas en Estados Unidos. No sabemos cuándo, pero sabemos que sí se va a producir. Hoy día la mayor probabilidad está más bien durante el 2016, durante la primera parte del 2016. Han ido bajando las probabilidades que sea este año debido a que, básicamente, como le decía previamente, que la inflación ha sido muy baja. Yo creo que cuando se produzca esa normalización vamos a tener nueva volatilidad en el mercado. No obstante, en la medida que la Reserva Federal transmita bien su mensaje, se comunique bien y sostenga, como ha sostenido hasta ahora, que va a ser un proceso gradual, lento, no pienso que debiera tener efectos mayores en el mediano plazo. Volatilidad en el corto plazo debiera ser positivo en el largo plazo. De hecho, que Estados Unidos normalice su política monetaria debiera ser una buena noticia porque implica que la economía está volviendo a la normalidad también. Y el último tema, que por cierto nos preocupa más bien interno, hablé de tres temas, de temas externos, ahora un tema doméstico, y esta fuerte caída que hemos visto en el último tiempo en la confianza tanto de consumidores que está ahí como de empresas que está ahí. Son niveles que son bastante bajos, no llegan a ser tan bajos como los de la crisis financiera global, pero están cerca de ello. En nuestro escenario base del informe de política monetaria suponemos que hay una recuperación de estos niveles. De hecho, en el último INSE, que es de empresa, hubo un pequeño aumento en el margen, que es una buena noticia, pero cuidado con sacar conclusiones por un solo dato. Nosotros somos particularmente cuidadosos en eso. Nosotros partimos de la base que va a haber una mejora en esto, gradual, moderada. No esperamos ningún rebote significativo, pero ciertamente si eso se mantiene en estos niveles es un golpe a la reactivación o al mayor crecimiento. Termino con algunos comentarios finales. La inflación se ha mantenido elevada por varios trimestres. Su convergencia a 3% requiere de un menor impulso monetario, el que de todos modos va a seguir siendo muy elevado. El momento en que se determinarán nuevos aumentos de la tasa de política monetaria dependerá de la información que recibamos y su efecto en la inflación y su perspectiva. Quiero ser muy claro en esto. Depende de la información que vayamos recibiendo, solo en el sentido de que eso puede cambiar nuestras proyecciones de mediano plazo. Los datos puntuales hay que mirarlos siempre con mucho escepticismo, o por lo menos con algún grado de escepticismo, ¿cierto? A mí me sorprendió mucho cuando salió la inflación de agosto, que fue muy superior a lo esperado. Salió mucha gente diciendo, bueno, hay que hacer inmediatamente ajustes de la política monetaria. Después salió la de septiembre, que fue menor que la esperada. No hay que hacer ningún ajuste de política monetaria. Cuidado, digamos, veamos tendencias. Nosotros planteamos una tendencia en nuestro informe de política monetaria. Tuvimos una inflación mayor a la esperada en agosto, una menor a la esperada en septiembre, en promedio
inflación es igual a la esperada, no cambia nuestro escenario del informe de política monetaria. La economía chilena ha hecho un ajuste importante y tiene una macroeconomía sana, ya hablamos de eso. Y por último, el Consejo del Banco Central reafirma su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, de manera que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte político. Muchas gracias.